Muy bien, entonces en esta reunión de los productos artísticos vamos a iniciar con este análisis final, como les decía, de Chesterton, a cargo de Damián Pérez. Yo con mucha nostalgia les tengo que confesar porque Chesterton es un autor que a mí me gusta mucho, espero que les haya gustado también, que se hayan podido enganchar con su lectura. Y por otro lado también porque me parece muy simbólico y muy estético también cerrar con este autor este año en el Junco. Como ustedes saben, las obras no tienen una estética como tal. A veces yo me sorprendo cuando dicen, qué buena estética tiene esta película o qué buena estética el libro. La película, el libro, las cosas como tal no tienen una estética. Somos nosotros quien damos una estética a las cosas. Nosotros le ponemos la mirada a la estética. Nosotros hacemos estética a las cosas. Y la estética no es solamente cómo está estructurado algo, sino cómo esa estructura nos lleva a un sentido de belleza, cómo eso que estamos viendo nos conmueve. Esa es la estética, pero la estética la ponemos nosotros, ¿no? Entonces, el libro que hemos leído y que sea al finalizar un año más de lectura en el Junco tiene una estética bonita porque me parece que simboliza justamente lo que buscamos, que es la alegría de leer. Y la alegría de leer tiene que ver con la unión que tiene el hecho de que salgamos de la soledad sana del lector y nos encontremos con otros rostros, con otras reflexiones, con otras miradas, con otras formas de entender el texto, de abordarlo, y ahora más que nunca con modos de expresión a partir de lo que hemos leído. Así que bueno, por ese lado me parece muy bello, muy hermoso que justamente sea Chesterton con quien nosotros estemos cerrando este año de lecturas. Así que bien. Vamos entonces a pasar con el análisis de Damián Pérez, que hace justamente un compendio entre los capítulos 13 al capítulo 15. Ciertamente esto nos va a ayudar para ya terminar de reforzar lo que habíamos leído de Chesterton, ¿no? Así que bueno, procedo a leer, igual usted lo tiene en su pantalla, pueden seguirlo. Cuando Syme y sus aliados, estamos en el capítulo 13, de ahí va a comenzar, se sumergen en el bosque para escapar de la masa negra, recordemos, ¿no? Syme con los otros detectives están entrando justamente a este lugar que tiene muchas significaciones alegóricas. Por un lado, habíamos dicho, esta selva, ¿no? Este bosque que encierra justamente un lugar de perdición, de confusión, el mismo Syme se confunde, pero también recordemos que el bosque está en oposición a la ciudad. Y en el contexto moderno, en donde Chesterton está escribiendo, donde las grandes ciudades se han desarrollado, el bosque es un lugar de encuentro también. Y sobre todo eso lo vemos al final, ¿no? Cuando Domingo le lleva a este lugar paradisiaco, a este parecería un parangón del Edén, ¿no? El bosque es justamente lo que nos permite conectarnos con otra realidad, con la realidad quizá más interior de nosotros, con quienes somos, con nuestra naturaleza. Perdón este excurso. Entonces continúo. Cuando Sam y sus aliados se sumergen en el bosque para escapar de la masa negra, Chesterton recrea un escenario en el que las imágenes visuales junto a las reflexiones de los personajes, a través del diálogo entre ellos o de las acotaciones del narrador omnisciente, dan lugar a una de las reflexiones filosóficas más contundentes de la novela. El juego de luces y sombras de los árboles, así como los reflejos sobre el rostro de sus compañeros, llevan a Sam a una reflexión sobre la identidad y la verdad. La visión de Radcliffe, por ejemplo, que tiene la mitad de la cara tapada por la sombra del sombrero, empuja a Sam a una cavilación sobre las preocupaciones del propio Chesterton, para quien el mundo moderno es enajenante, confuso y vil por su ambigüedad. Así, Syme se pregunta qué es real y qué no en un mundo falseado y deformado por la época, al igual que las sombras confunden y deforman el bosque y forman un antifaz en la cara de su amigo. Y cita textualmente una parte del texto, ¿no? Del libro. Dice, el ex marqués se había echado sobre las cejas del sombrero de paja y la sombra negra de la falda cortaba en dos su rostro, de tal modo que parecía llevar un antifaz como sus perseguidores. Sainz se puso a divagar. ¿Llevaría Radcliffe antifaz? ¿Lo llevaría realmente alguien? ¿Existiría realmente alguien? Aquel bosque de encantamiento donde los rostros se ponían alternativamente blancos y negros, ya entrando en la luz, ya desvaneciéndose en la nada, aquel caos de claro oscuro, después de la franca luminosidad de los campos, era a la mente de Syme un símbolo perfecto del mundo en que se encontraba metido desde hacía 3 días, aquel mundo en que los hombres se quitaban las barbas, las gafas, las narices y se metamorfoseaban en otros.
Es muy profunda esta cita porque yo creo que también nos ubica en el mundo actual. No sé si ustedes conciben o piensan, quizá algún día convenga conversar un poquito sobre nuestras miradas personales, sobre el mundo en el que vivimos, nuestro mundo contemporáneo. Y si no hemos podido detenernos un momento a pensar sobre ese mundo, pues la invitación está abierta a que lo hagamos para que podamos inclusive ir entendiendo, ir viendo si es que esto que nos decía Chesterton, justamente en este bosque donde los claros oscuros se confunden, dice algo para nosotros, para nuestra actualidad. Si el mundo en el que vivimos también tiene este sistema de confusiones, o si alguna vez nos hemos sentido que todo es un juego de máscaras, que parecería que no hay algo profundo, que no hay una verdad, que todo es relativo, que todo puede cambiarse, ¿no? Que todo puede intercambiarse incluso. Yo creo que esa imagen de esta selva con claros oscuros, donde no terminamos de ver bien la luz, es una imagen justamente de la confusión en la que a veces nos podemos desenvolver. Una confusión que tiene una riqueza, no lo estoy viendo desde un lado peyorativo, Chesterton tampoco. Recordemos que para él, justamente las paradojas, estos claroscuros, estas contradicciones, si es que sabemos ver, encierran el misterio y por lo tanto una verdad. Pero en el fondo es también, creo, una invitación a preguntarnos en qué mundo vivimos hoy. Este es el mundo de Chesterton, ciertamente, que al ser un clásico nos habla hoy en día. Esa es una de las grandes hazañas de los clásicos, ¿no? Que dicen algo a toda época. Y esta lectura nos dice algo a nosotros. Pero la invitación está para seguirnos indagando en qué mundo vivimos, como lo hizo Chesterton. Continúo. Para el pensamiento de Chesterton, el ser humano necesita certezas y la modernidad se ha dedicado a desarmar cada una de ellas, a través de la filosofía moderna y el individualismo ateo, dejándolo desprovisto de sostén a la deriva con su propia existencia. Como Syme en el bosque de sombras y luces, el sujeto moderno ya no puede confiar en sus sentidos ni en su propia percepción de las cosas, en un nivel concreto sensorial, pero también filosófico y ético. El borramiento de los límites entre el bien y el mal y la duda sobre la existencia de Dios solo traen para Chesterton y a través de él para Syme angustia y desolación. Me acuerdo de otro gran escritor místico, ciertamente cristiano, católico, Teilhard de Chardin, que Alexi lo ha traído alguna vez a esta lectura. Él hablaba, ¿no? De los límites que se han ido borrando y que ahora estamos frente a un nuevo límite. Ya se ha logrado saber la configuración de la célula, que vendría a ser lo más interno de nosotros a través del gen, ¿no? La genética, y ya sabemos que existe un universo en expansión. Estamos en el límite entre el universo, tanto externo como interno. ¿Después qué? O sea, luego de ese límite que ya sabemos que tenemos, ¿qué viene después? ¿Habrá algo más? Bueno, esos límites, esas certezas, ese borramiento es justamente un interrogante. ¿Qué hay después del límite, no? De esa persecución se destacan también los comentarios de Radcliffe sobre los anarquistas, que en verdad son millonarios, y sobre el campesino, quien defiende la propiedad privada, que recuperan las preguntas iniciales de la novela. ¿El anarquismo beneficia a los más necesitados o es un privilegio de las élites intelectuales? Según sugiere Radcliffe, el anarquismo radical solo favorece a los ricos y los poderosos, que son quienes podrían mejorar aún más su situación en una sociedad sin ley ni gobierno. Pongámonos a pensar, si no hay ley, no hay gobierno, ¿quiénes se van a favorecer? Los más fuertes, ¿no? ¿O no? Este anarquismo conspirativo de la ficción de Chesterton sería un capitalismo extremo, parodiando la pulsión autodestructiva del modernismo y sus acérrimos defensores, que propugnaban un paradigma social cada vez más nihilista y desprovisto de principios morales y fe. Estas ideas las expresó muchas veces Chesterton en su vida real con la invención y difusión del distributismo. Esta cuestión de que la trascendencia se está perdiendo no solo era una preocupación de Chesterton, también comenzó a ser una preocupación del cine. Si nosotros vemos las películas, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, nos damos cuenta que lo que está tratando de hacer Hitchcock, entre otras cosas, es decirnos que existe un mundo trascendental. Hitchcock era un católico ferviente, no nos olvidemos de eso. Si uno ve, por ejemplo, la película de Vértigo, se dará cuenta que si bien está ahí un paradigma psiquiátrico, el vértigo tratado desde la psiquiatría, Hitchcock mete ahí una cuestión.
y mete un fantasma, por ejemplo, una posesión. O sea, en medio de la película estamos viendo a un tipo que está convertido y ¡pac! Aparece la historia de un fantasma, de una chica que está poseída por un fantasma. Y uno dice, pero ¿y esto qué es? Bueno, está metiendo frente al psicologicismo de la época diciéndonos, ojo, hay algo más, ¿no? Hay una trascendencia, no solamente es el mundo materialista, hay un mundo espiritual. Bueno, las películas vistas desde lo simbólico tienen otra riqueza que a veces a simple vista se pierden, ¿no? Bueno, estas preocupaciones de la pérdida de lo trascendental, del nihilismo completo, justamente también le tocaron a Chesterton y a muchos. Durante la persecución y hasta la llegada a Lancy es fundamental la aparición de tres hombres que representan, de acuerdo a la lógica simbólica de la novela, al hombre común y sensato. El campesino que trabaja y defiende su propiedad, el posadero, militar retirado, bondadoso, que comparte lo suyo cuando el prójimo lo necesita, y el doctor Renard, el buen burgués, no ostentoso, respetuoso de las reglas y de los pactos sociales. Miren, tres prototipos, ¿no? Cabe destacar que para Chesterton la tecnología es símbolo de la modernidad, por eso es fundamental la descripción de estos hombres y sus herramientas. El campesino tiene su carro, el posadero sus caballos y Renard tiene autos, pero los usa poco, detalle que enfatiza la idea de que es un hombre modesto y ético. Este último hecho permite interpretar por qué los detectives no logran escapar ni derrotar al mal a través del automóvil. Es recién cuando lo estrellan y luchan cuerpo a cuerpo con la ayuda de la linterna y el sable, símbolos de la fe y la tradición, que logran restablecer el orden. La luz de la linterna eclesiástica como metáfora de la luz divina y la guía de Dios los lleva así a reencontrarse con el bien. Descubren que el secretario es también un policía y que todo este tiempo el verdadero enemigo ha sido Domingo. El hecho de que el fin de esta batalla acabe sin vencedores abona aún más el mensaje humanista de que los hombres luchan entre sí sin saber que son del mismo bando, o mejor dicho, que no hay bando alguno, somos una misma humanidad, ¿no? Y con respecto a la palabra ahí que a veces puede confundirse, que es tradición, ojo que tradición no es lo mismo que conservadurismo, ¿no? Son cosas completamente diferentes. A veces a Chester se le ha tratado de conservador y en realidad es un tradicionalista. Confía en el pasado, en la historia, en la tradición como una raíz que permite abrirse al horizonte y construir un futuro, ¿no? Pero sin historia, sin raíces, ¿cómo construimos algo sólido para un futuro? Si no conocemos ni siquiera la historia cercana a nosotros, ¿cómo podemos identificarnos con un proyecto más grande que nosotros? De ahí la propagación para Chesterton del individualismo, ¿no? Si el ser humano no se concibe como una historia con otros, cree que él mismo tiene que formar solito, individualmente, su historia desde cero, cuando él hace parte de otra historia mucho más grande. Y eso es mucho más rico, ¿no? Eh, Carlos Gatti, mi profesor que me daba literatura clásica, algún rato le pregunté, Carlos, le decía, ¿cómo sabes tanto de historia? Me dice, bueno, si quieres estudiar historia y saber tus orígenes, tu raíz, comienza desde lo más próximo. ¿Cómo se llama la calle en donde vives? Bueno, ¿quién era esa persona? Y así. ¿No? ¿Quiénes son los que viven al lado? ¿Por qué tu barrio se llama como se llama? Así uno se va entrando en la tradición. Esa es la tradición, ¿no? Los que nos precedieron, que dejaron una huella y la que nosotros continuamos, ese fuego, ¿no? Que otros encendieron y que nosotros tenemos, no todos, ciertamente, los que son conscientes de continuarlo. Y continuar el fuego de qué? De la humanidad, ¿no? De que somos seres humanos, somos hermanos, ¿no? Ese es un mensaje muy potente. Perdón los discursos que estoy teniendo, pero es la última lectura y me parece que son importantes. Los detectives se sienten aliviados, pero también humillados. ¿Quién los engañó y los manipuló para que pelearan entre ellos? ¿Para qué? Por eso, cuando finalmente se enfrentan a Domingo, exigen respuestas. El hecho de que éste sea el mismo que los reclutó genera más furia y confusión. Las respuestas enigmáticas del jefe, quien parece burlarse de ellos, los llena de ira. Entonces tiene lugar la tercera y última persecución, la de Domingo. Hasta el desenlace, este es el momento más surrealista de la novela y por eso predominan los elementos simbólicos. Luego de que Domingo escapa en el globo, los detectives salen de la ciudad e ingresan en un campo. Otra vez la imagen de la salida de la ciudad al campo. Al igual que en el bosque, la naturaleza es la fuente de revelaciones epifánicas. Si antes habían intuido que nada es lo que parece, ahora se sienten reconciliados con lo incognoscible.
Salgamos a ver las estrellas, decía Chesterton, ¿no? Y démonos cuenta que somos más que una persona individual, chiquita. Hacemos parte de un cosmos, ¿no? De un mundo enorme. Se hace patente entonces en esta parte final la correspondencia de Domingo con la figura de Dios. Las reflexiones que hace cada detective en el camino, un camino en el que simbólicamente se despojan de todas sus ropas, dan cuenta de esta revelación, ¿no? Estas ropas harapientas que llegaron destruidas, del largo camino que tuvieron que pasar los pobres detectives, ¿no? Todo ese trayecto de sombras, de luces, de máscaras, de estar incluso en duelo, de noches, de días, ¿no? De persecuciones interminables. Por fin se despojan de la ropa de guerreros y se revisten de otro traje, ¿no? Del traje triunfal. El doctor Bull, el optimista del grupo, continuó, admira y adora a Domingo, aunque no lo entienda. Syme admite que ve en Domingo todo lo horrible y lo bello del mundo, las horribles espaldas y la noble cara. Ya hablamos de eso en la reunión del martes, ¿no? Subrayando la dualidad de lo divino. Gogol lo ve simplemente como la naturaleza, omnipresente e indescifrable, lo compara con el sol, y el profesor de Burns lo piensa como lo inabarcable, aquello tan vasto que no alcanza la vista humana. Symes subraya que todas las opiniones sobre domingo, inclusive la suya, tienen algo en común. Dice, cada uno de ustedes ve el domingo de un modo diferente, pero todos coinciden en que solo pueden compararlo con el mismo universo. El nuevo punto de vista y la epifanía de la bondad que encierra la figura de Domingo lo lleva finalmente a su encuentro. Despojados de sus antiguas vestimentas, símbolo de sus dudas y su pesimismo, llegan desnudos a la casa de hombre, quien los acoge y les da nuevas ropas. El traje que recibe cada uno no los disfraza esta vez, sino que les devuelve una identidad después de tanto caos y confusión. Ya leímos, ¿no? Y es que aquel disfraz no lo disfrazaba, lo revelaba. Cada uno de los detectives recibe su traje de acuerdo a los días en los que Dios creó el mundo, según el libro del Génesis. El baile en la terraza representa a la humanidad y a todas las creaciones de Dios. La creación ha vencido al caos. Los detectives pueden restablecer el orden, paradójicamente, abandonando toda racionalidad y entregándose a la fe. Solo cuando dejan de buscar una explicación y aceptan la intervención divina, hallan su respuesta y recuperan su identidad, aunque ésta no fuera la que pensaban. El viaje ha implicado sufrimiento y dolor, es lo que le reclaman inicialmente a Domingo, pero les ha permitido la revelación. Era necesario que pasaran por todo aquello para poder descubrir la verdad alegóricamente en Dios. Y claro, siempre la realidad, la naturaleza tiende a esconderse, decía Pascal, ¿no? Es decir, siempre va a haber un lado de misterio, ¿no? Que en el momento en que uno acepta que el misterio es parte de la realidad, quizá encuentre otras verdades ocultas en eso, ¿no? En esa aparente paradoja. Finalmente, y como último paso en la peregrinación de Syme y cierre de la parábola, sobreviene el despertar. Recuerdes en este punto el subtítulo de Pesadilla que lleva el título original. Con fuertes reminiscencias medievales, el protagonista despierta de su viaje sin estar seguro de si fue un sueño, pero con plena conciencia de sus revelaciones y sobre todo transformado. La imagen de Rosamunda, quien por su nombre y caracterización simboliza a la Virgen María, representa el reencuentro con la fe y el amor divino. Puede considerarse por eso un final feliz de acuerdo al paradigma de la obra chestertoniana. En las letanías la Virgen es esta rosa, ¿no? También, por eso de ahí la alegoría, ¿no? Bien, la reflexión de Damián Pérez me parece bonita, interesante, clara, ¿no? Y yo creo que con eso ya damos por eh, cerrado todo lo que ha reflexionado Damián Pérez sobre el libro. Hemos abarcado todo su análisis extenso, como verán, y lo hemos hecho en distintas etapas, pero que yo creo que nos ha dado muchas luces. Y bueno, ahora sí pasamos de los productos artísticos. Para el día de hoy, sé que tanto Mariana como Alexis están anotados. Si alguien más lo quisiera hacer, bienvenido también. Voy a presentar un producto. Así que si les parece, iniciamos. No sé si Mariana o Alexis quisieran empezar. Les dejo Yana, por favor. ¿Sí? ¿Yo Sí, puedo sí, empezar? Ah, ok, sí, gracias. adelante. Sí, Muchas gracias. Vamos a ver. Te estoy pidiendo un request para compartir. Ahí Daniel. debes de estar ya. Ajá. Ok. Listo.
Un segundito. Ok, listo, chicos. Me dicen si lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? Está cargando ahorita. Ahí lo pude ver. Sí. Excelente. Bueno, muy buenas noches. Em, el día de hoy o la noche de hoy, jueves, voy a presentar los productos artísticos que he realizado. Están divididos en dos partes muy cortas. Del hombre que fue jueves, Pesadilla, de Chesterton. Muchas gracias a la comunidad de lectura por hacer posible esta presentación. Voy a empezar la primera parte. Es una carta que yo he redactado para Chesterton, como si él estuviera en este momento al frente de mí. Entonces, esto es lo que dice. Estimado Gilbert Keith Chesterton, jueves 18 de diciembre del 2025. Después de leer su novela, El hombre que fue jueves, lo siento a usted como un viajero en el tiempo, como el narrador de las luces y sombras, lleno de sabiduría, elocuencia y sensibilidad. Deseo agradecerle enormemente por la magia que encontré en sus relatos. En cada capítulo me he transportado por caminos filosóficos y de ensueño. Me he rodeado de naturaleza, humor y sensatez. Todo lo que usted ha escrito a comienzos del siglo XX está tan vigente en el siglo XXI que siento que la humanidad sería mucho más inteligente y gentil si jóvenes y adultos en cada uno de los idiomas leyera sus obras. Gracias al universo por su sabia pluma, por los debates, las ironías, el sarcasmo, las paradojas, las metáforas, la poesía y por el enorme corazón humano que nos regala joyas como lo es esta novela. Con mucha humildad y admiración, Mariana Loaiza Silva. Ese es mi primer trabajo. El segundo que he realizado, yo pinto en acuarela, o en acuarela como cuando tengo necesidad de estar más tranquila y todos los capítulos me han generado imágenes. Entonces he pintado 5 pequeñas pinturitas de acuarela eh, para dar a conocer las partes que más me impresionaron de la obra. Muchas de ellas no las pude pintar, pero por tiempo he pintado 5. La primera es sobre el capítulo 1, Los dos poetas de Saffron Park. Voy a citar una parte del capítulo que me impresionó. La calle iluminada de estrellas se extendía solitaria. Brillaba frente a la puerta un farol, y a su reflejo parecían doradas las hojas de los árboles que desbordaban la reja. Aquí decidí pintar esta escena, ya la escena final de este capítulo, en la cual Gregory espera a Syme e intercambian opiniones sobre el orden y la anarquía. Me impresionó mucho esta parte, decidí pintarla porque aquí hay un intercambio muy interesante de pareceres sobre el farol y sobre el árbol. Gregory le comenta a Syme que el farol es aburrido, que el farol es de metal y, y ese es el orden, y que él representaba la anarquía, entonces la anarquía la representaba este árbol más bien. Pero luego Syme le hace entender que, ¿cómo podríamos ver esas hojas tan amarillas del árbol si no tendríamos la luz proyectada del farol? De eso básicamente se trata esta conversación. A mí me impresionó y decidí pintarlo. No soy profesional, pero lo hice de mucho corazón. Y bueno, aquí está mi versión de Syme, mi versión de Gregory con los cabellos rojos. Syme está saliendo de Saffron Park aquí y estos son
las paredes rojas que describen, ¿no? Y esta es la puerta cuando él está saliendo, se lo encuentra, recuerden eso a Gregory, y luego ya después de esta escena abordan el taxi hacia el bar, ¿no? Entonces, esta parte me impresionó muchísimo. La segunda pintura que tengo es del capítulo cuarto, la historia de un detective. Cito una frase que me gustó mucho. Una tarde, el crepúsculo parecía de sangre. Syme paseaba como de costumbre por la orilla del río. Rojo estaba el río donde el cielo rojo se reflejaba, y ambos remedaban su cólera. El cielo estaba tan cargado y el río tan luminoso que la llamarada del agua parecía más encendida que la del crepúsculo, verdadera fuente de fuego que se precipitara en las cavernas de una ciudad subterránea. Eh, esta escena me sorprendió, me impactó el escenario en el que se desarrolla la conversación entre Syme y el policía. Em, Yo he visto aquí en Maryland muchos cielos rojos y también tengo un bosque cerca a mi casa y me imaginaba cómo el lago tendría el mismo color del cielo. Me pareció hermosa la situación que se estaba dando, también de conflicto en una época en la que Syme estaba perdido, ¿no? Y aquí lo podemos observar, si ustedes pueden captar que está con su cigarrillo de un penique que había comprado y estaba fumando, y el policía le da sus perspectivas filosóficas y Syme también comienzan a intercambiar ideas. Y luego el policía lo convence, ¿por qué no te haces policía? ¿No? Y allí va el cuarto oscuro. Si ustedes recuerdan esa escena, a mí me fascinó, traté de pintarla y esta es mi manera de cómo yo la vi. Yo cómo la vi esa escena al momento de leerla. La siguiente pintura es del capítulo 7, La inexplicable conducta del profesor de Worms. Esta tal vez no me salió tan bien como quisiera, pero a mí me fascinó esa persecución del profesor de Worms, que todos lo queríamos lento y por la edad, y luego esa persecución que, que se realiza allí. eh, me puso muy nerviosa. Y esta es la parte cuando llega a la Catedral de San Pablo. Y hay una cita muy interesante. Si los demonios se habían apoderado del cielo, aún no capturaban la cruz. Entonces, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza en este momento para Syme llegar cerca de la iglesia? Porque él se sentía perdido, ¿no? Era una esperanza. Y eso es lo que me transmite esta escena, que después de todo, toda esa tensión de la persecución, había una esperanza. Al atravesar el inmenso mercado, nevaba furiosamente y el día se había oscurecido como si empezara a anochecer. Los copos de nieve lo atormentaban como un enjambre de abejas de plata. Se le metían por la barba, le pinchaban los ojos, añadiendo su incomodidad a la sobreexcitación de sus nervios. Aquí no sé si logran ver, pero acá está Syme nuevamente con su bastón, su cabello amarillo, su sombrero, y aquí atrás, como sombra, viene el profesor de Worms, pisándole los talones, a pesar de que era aparentemente de edad. Pero luego ya se descubre que era un disfraz y que el propio profesor de Worms había sido suplantado por este tan buen actor. O sea, ahí hay una parte tan preciosa de la obra que me hace reír, que primero me lo mantiene en suspenso, seguro ustedes también. Y bueno, quise hacer esta escena de la nieve, ¿no? Exageré en los copos de nieve de todos los tamaños. Bueno, en realidad así son las tormentas. Aquí hubo una hace tres días y me estaba fijando en los copos de nieve. Traté de hacerlo lo más que estaban en la barba de Simon y todo eso, ¿no? Y él está corriendo y aquí está la Catedral de San Pablo. Eh, son dos pinturitas más. Esta es la del capítulo 10, El duelo. En este capítulo me impactó muchísimo, muchísimo cuando van bajando del tren y ellos asumen que allí está Domingo, pero luego con los binoculares ven que están los encapuchados. Hay algunos de los cuales son encapuchados y están viniendo hacia ellos. Y eso a mí me hizo temblar.
yo me metí en la historia tanto que yo comencé a tener un miedo muy grande. Syme lanzó un grito involuntario y todos volvieron la vista a la estación. Parecía que estaba bajando mucha gente y que comenzaba a moverse en dirección a ellos. Pero no era fácil darse cuenta, estaban todavía muy lejos. Luego del duelo fabuloso que hubo entre el marqués de San Eustaquio y Syme, la llegada del tren, esa parte que es primero un poco jocosa, onírica, llega ese temor. Para mí, yo sentí un temor cuando vi acercarse a esos enmascarados. Entonces pinté esta escena en los que están, bueno, aquí deberían ser los 6 policías, ¿no? Pero bueno, y pinté a 4 y están con los binoculares, así, no lo dice tan bien, pero aquí está Domingo entre uno de estas personas que están acá. Creo que, me parece que es este gordito que está acá, ese simboliza a Domingo. Y entonces están viniendo, ¿no? Y ahí, después de esta escena, recuerden que se internan en el bosque y comienza esa persecución, ¿no? Que luego desemboca en el auto y luego las peripecias y luego todo gira otra vez. Entonces, pero esta escena me cautivó. Entonces traté de plasmarla de esa manera. Finalmente, el capítulo 13 en persecución del presidente, cuando Domingo ya se va en el globo y se asoma con sus cabellos blancos, ¿no? Y los ve a ellos. Aquí están, aquí ya los pude pintar a los 6. Simon está aquí con su cabello amarillo, corriendo, y el globo ya se elevó y se soltó de la cuerda, y esa parte onírica me impresionó. Em, y bueno, el globo, empujado por un viento propicio, vino a colocarse exactamente encima de los detectives, y estos pudieron ver la cabezota blanca del presidente, que se inclinaba en la canastilla y los contemplaba con aire benévolo. Entonces así fue como yo lo concebí el globo, y bueno, también mucho de la parte anterior me cautivó, pero esto fue lo que quise pintar. Estos son un poquito los detalles de algunos de mis dibujos que les presenté, un poquito más a detalle. Y bueno, ese es mi trabajo para esta maravillosa obra. em, con toda humildad y gracias por permitirme compartir. Muy agradecida a la comunidad de Lectura El Junco. Soy muy feliz de formar parte de esta República de la Amistad. Y bueno, todos a seguir la vida con hermosos viajes que nos permite la lectura. Muy feliz año 2026. Gracias. Muchas gracias, Mariana, qué bonito, y un fuerte aplauso. Qué ganas, Wow, muy bien, Gracias, chicos. qué ganas de que dibujes toda la lectura. Qué ganas de ver toda la lectura dibujada por ti, sería impresionante. Mira que yo no había caído en el detalle del río, no me había impactado tanto como te ha impactado a ti, pero claro, ahora que lo pones en imágenes, ese río rojo, ¿no? Rojo, rojo como el cielo, más rojo que el cielo, y ahí se da la conversación, ¿no? Estas imágenes, la nieve, en fin. Yo te agradezco mucho, Mariana. Qué arte, qué bonito. Comenzaba por la carta, ¿no? Me has hecho sentir como si Chester no estuviera vivo. Algún rato lo dijiste en la lectura. Chester no estaría orgulloso si nos viera. Y la verdad es que sí, qué bonito. Yo creo que eh, revivir de cierta manera estos libros que están como silenciosos en nuestros estantes y cuando los sacamos les damos voz, es muy bonito. Yo te agradezco por eso y los dibujos impresionantes. Dibujas muy bien, muchas gracias. Como te digo, me ha revelado otro modo de lectura, eh, me ha dado mucha sensación de alegría, de regocijo, ver tus dibujos, las maneras en cómo los has ido captando. Ah, como te decía, me has dejado con las ganas de ver toda la lectura dibujada por ti. Oye, muchísimas gracias. Adelante, Jorge. bueno, ahorita voy a retirar mi mano de aquí. Bueno, en primer lugar, unas palabras iniciales, ¿no? Que concuerdan con las últimas palabras de Mariana, ¿no? O sea, yo descubrí el junco y mi vida cambió sinceramente, ¿ya? Quizá somos pocos ahorita, ¿no? Pero deberíamos ser más, ¿no? Y ya tengo la disciplina martes y jueves, a veces por cuestiones no he podido llegar a tiempo, pero
ya forma parte de la vida, ¿no? Forma parte por esa forma de ver la literatura, ¿no? Como parte de la vida, ¿no? Y a raíz de lo que Mariana ha expuesto, yo tenía una pregunta general, ¿no? Que me hacía, ¿no? ¿Para quién escriben, ¿no? ¿O para qué escriben los autores, ¿no? Los novelistas, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Para qué escriben o para quién escriben, ¿no? Entonces, escriben en realidad para los lectores. Y Mariana lo ha demostrado, ¿sí? Lo ha demostrado con esa emoción, ¿no? Que ha sentido, ¿no? Al interiorizar una serie de propuestas, ¿no? De el escritor, en este caso Chesterton, ¿no? Y yo me hacía la pregunta nuevamente, ¿para quién escriban los autores? Porque a veces nos dejamos llevar por los premios, ¿no? O de repente algunos sí lo hacen por eso. No sé, pero ahorita no quiero entrar ahí. Pero yo pienso que, y vuelvo retomando las palabras de Mariana y de Daniel también, que Chesterton, donde esté, dirá, no, lo logré, ¿no? Lo logré, ¿no? Hay una comunidad, ¿no? Que después de tanto tiempo, ¿no? De lo que yo he escrito, sigue disfrutando y sigue reflexionando para cambiar, ¿no? Y de esta comunidad tomamos a una persona, ¿no? En este caso ha sido Mariana, el martes fui yo y así seguirán nuestros compañeros, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? Bueno, yo la tengo aquí pendiente, pensaba hacerla al Junco, ¿para qué escriben los autores? Pero ya Mariana con su producto artístico me ha dado la respuesta, ¿no? Y yo, bueno, no sé si comprometerte, Mariana, yo sé que estás con muchas cosas, pero qué bueno sería un dibujo por cada capítulo, ¿no? Bueno, muchas gracias y la vida continúa. Muchas gracias, Mariana. Felicitaciones. Gracias. Yo quería agregar algo a lo que has dicho, Jorge. Yo también creo que los escritores escriben para los lectores y habría que agregar para los buenos escritores, ¿no? Porque yo me he topado con escritores que escriben para ellos mismos y no se les entiende nada a veces, o uno lee y como si no hubiera leído nada, ¿no? O de asuntos demasiado personales, personalísimos, sobre todo en poesía me ha pasado, y digo, no sé si me interesa mucho saber el amorío concreto que tuvo con esta persona concreta Yo creo también que los buenos escritores escriben para los lectores, sí, que es como lo que yo también he experimentado, ¿no? Todo el tiempo. Eh, Tema interesante. Gracias, Jorge. Gracias nuevamente, Mariana, por suscitar estas reflexiones tan bonitas. Adelante, Alexis. Hola, hola, sí, siguiendo con esta pregunta, ¿no? De Jorge, ¿para quién escribe? Los autores. Aquí hay una parte muy hermosa de la carta de Mariana que dice, todo lo que usted ha escrito a comienzo del siglo XX está tan vigente en el siglo XXI que siento que la humanidad sería mucho más inteligente y gentil si los jóvenes y adultos en cada uno de los idiomas leyeran sus obras. Qué hermoso, ¿no? Como una respuesta a la pregunta y también porque justo topaste el tema que somos pocos ahora que nos conectamos. Sí, pero ciertamente tenemos un gran impacto. Con Daniel me comentaba la otra noche, me decía que en el YouTube hay alrededor de 1.500 personas que nos ven en los videos y nuestras lecturas. Y creo que es una de las formas que Jorge también llegó hacia el Junco cuando vio algún video del YouTube. Entonces, este trabajito pequeño, humilde que realizamos los martes y los jueves, tiene un impacto grande. Y eso es lo bonito que estoy seguro yo que en un tiempo vendrán más personas diversas de muchos lugares. Y bueno, con lo de Mariana, fantástico también porque la familia Loaiza nos deja unos ejemplos hermosos de arte, de lectura, de mensajes. Y eso es lindo que aquí estemos no solo un grupo de amigos, que también haya familiares, porque se va abriendo una comunidad muy hermosa. Mariana, agradecerte por el cariño que has puesto en los dibujos, esos colores tan cálidos.
tan únicos que realmente expresan el cariño que tienes hacia el junco, hacia la lectura y en esta vez también a Chesterton, ¿no? Una linda carta en donde le traes a la vida y estoy seguro que está muy feliz de haber escuchado y leído la carta que le has hecho. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Alexis, gracias. Muy bien, no sé si alguien más quisiera comentar. Mamá, creo que abriste el micrófono. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches con todos. Sabes que Mariana, me ha encantado tu carta inicial y también tus dibujos. Realmente yo admiro mucho a las personas que logran pintar con acuarela, ¿no? Porque me parece fantástico los colores. Me ha impresionado ese río rojo, ese cielo rojo. Me imaginaba así cuando se pone el sol, ¿no? Y claro, crea se puede decir, esta forma roja, ¿no? Yo me imaginaba estar en la playa incluso cuando se oculta y da estas luces, estas tonalidades así rojas y todo, incluso el mar se vuelve, es como que reflejara la luz del sol, ¿no? Entonces me ha parecido increíble. Y también me ha llamado muchísimo la atención el primer dibujo porque el primer dibujo se ve ahí que están en el Saffron Park, ¿no? Ahí comienza la historia y ahí termina la historia. Entonces, este dibujo para mí ha representado el comienzo del libro y el final, porque el comienzo inician estos dos personajes que se encuentran y al final también resulta que son dos amigos y se finaliza así el libro, ¿no? Entonces, me ha parecido increíble este tema del tren también, cuando a lo lejos venía toda esa multitud de gente que estaban con antifaces, a mí me causaba bastante así como sensación como de desesperación, ¿no? Decir, ¿qué pasa? Ya llegan y qué les van a hacer y qué va a pasar, ¿no? Entonces, yo también he tenido esas emociones como de suspenso. Digo, ¿qué hora salen corriendo? Corran, alguien les persigue, ¿no? Entonces me ha parecido increíble tus dibujos. Yo creo que sería fabuloso que lo dibujes toda la obra, ¿verdad? Y sabes lo que me encantaría, o sea, yo me imaginaba, digo, el elefante, ¿no? Me parecería lindo que tú dibujaras un elefante con Domingo encima, porque es otra de los escenarios o sea, de las escenas del libro que también a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Porque es como que se confundiría el elefante con Domingo, los dos son como que yo le siento así, como que de la misma contextura. Entonces, eso es Mariana, te felicito porque tienes ese arte tan bonito que es el dibujo. Me parece increíble. Eh, Porque para mí es algo un poco difícil, ¿no? Yo he hecho dibujos, pero realmente los míos son distintos, digamos. Eso es Mariana, felicitaciones, muy bonito. Gracias, Elisa, muchas gracias. Ujú. Y en verdad, Mariana, has creado algo inédito. Yo he buscado, créeme, por mar y tierra, dibujos de los capítulos, dibujos de la obra, no hay. O sea, has creado algo único aparte, ¿no? Es decir, es muy valioso el trabajo que has hecho. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo puedo, Dani. Adelante, Irma, sí, todos los que deseen. Adelante. Sí, listo. Felicitarte, Mariana. Muy, muy lindo trabajo. Yo creo que en algunos de los foros habíamos comentado que el libro estaba resultando un poco complejo, ¿no? O sea, y eso me pasó a mí, que el libro sí me resultaba algo complejo y obviamente gracias a los análisis que hacemos, a la introducción igual que hace Dani, pues es fácil seguir, ¿no? Pero si el libro tuviera los dibujos tal como lo presentas, Mariana, pues ayudaría un montón, ¿no? Y ya podría seguirse inclusive sin los análisis, ayuda mucho a entender también. Entonces sí, muy lindo, Mariana, te felicito y súper chévere plasmar eso que hayas sentido en esa forma. Eso, Dani. Gracias, Irma.
Muy bien, bueno, vamos entonces a continuar, que ya ahorita me doy cuenta, el tiempo pasa volando aquí en la comunidad, yo me endulzo mucho también. Así que bueno, vamos entonces ahora con Alexis. Gracias nuevamente, Mariana. Realmente es un bien que has hecho a la comunidad. Gracias. Adelante, Alexis, quedamos contigo ahora. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bien, para la presentación de mi producto, voy a pedir que voy a leer una página y media, 2 páginas casi, pequeño, sobre una narración que he creado. Para ello vamos a empezar, vamos a respirar profundo y vamos a cerrar los ojos, porque no, solo quisiera en este momento que se active el sentido del oído, ¿no? Para entrar a oscuras y descubrir qué es lo que está encerrado dentro de la narración que yo les voy a compartir. Y luego al final comentamos a ver qué es lo que hemos descubierto. ¿Ya? Entonces, inhalamos profundamente y soltamos lentamente durante unos 30 segundos. Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no sé, dijo algo confundido Monsieur Meursault. La babulinca llena de adrenalina gritó, ponlo todo al rojo, y luego de nuevo al rojo, todo, todo, todo. O dadme la mitad y pon la otra. De nuevo ponlo al rojo. En fin, cosas que pasan en este pueblo. Amicus Republic fue fundada hace muchos siglos por un grupo de amigos, unos vivos y otros muertos, los mismos que decidieron seguir los consejos del misterioso oráculo del saber. Estos eligieron compartir un Simbalain como un modo de organización para dar vida a la beatitud de Logos, que por medio de la humilde práctica de la lectura de los Hiperus Papyrus, lograron dar el sentido al absurdo cotidiano de la vida. Esta república es muy productiva, crece mucho, crece como cuando la levadura fermenta a la harina y ésta se convierte en una gran masa que luego de ser expuesta a la cálida temperatura del hogar, forma el anhelado pan de la libertad. Quien come de este pan se libera de toda esclavitud. Así siendo libres, todos pueden entregar su vida por otros y así abrir la puerta de la trascendencia a toda la comunidad. Los amicus, al comer este pan, asumen su propia muerte para dar vida a otros. Es por esta razón que esta república se ha mantenido viva por muchos siglos. El hombre que fue jueves dio a entender que la divinidad es ambigua y que por esa razón nada es perfecto en la vida. Pero el oráculo colocó en el pan un efecto de doble vía, el cual con el libre albedrío se activa. La primera vía es la comunidad que multiplica vidas. La inmortalidad individual es la segunda vía, sin duda una decisión egoísta. El avaro Scrooge, el violento Trueba, la hedonista Armanda, el dictador de Santiago
el jefe de Gregorio, el dominicano, Tránsito Soto, el negro del Cristóbal Colón, los polacos del casino de Rulettenburg y algunos más han elegido por su ambición y egoísmo vivir en la dinámica del diabolos y han jurado posar el cuervo sobre el busto de Minerva para así alcanzar la inmortalidad individual. Esa es la orden de Mr. Sunday Money, fundador de Cyber City, el jefe a quienes ellos sirven. Cyber City es un imperio tecnológico moderno creado para destruir a la fructífera Amicus Republic. La estrategia destructiva es la idiotización de los Amicus por medio de la cibervigilancia y la autoesclavitud tecnológica y mercantil. El objetivo es reducir el grado de dignidad y la capacidad creativa de los amicus para convertirlos en ilusos consumidores, para luego inhabilitar su cerebro al grado del nulo pensamiento y una vez sumisos, exterminarlos. Cyber City tiene un ejército de robots que vigilan y persiguen a todos aquellos que se atreven a leer, a pensar y a crear. Los amicus están alertas a los ataques. Se reúnen a escondidas en diferentes casas ocultas y en bibliotecas abandonadas. Lo hacen las noches del segundo y cuarto ciclo del tiempo gregoriano. En estas reuniones brindan más vidas por medio del pan que comparten en su comunidad. Alimentan a los más débiles que luego serán los más fuertes. Los amicus mantienen encendida la llama del corazón y la luz de la mente, dos elementos vitales para la subsistencia del planeta. Hoy la situación es preocupante y algunos de los amicus han buscado un lugar seguro para la reunión y han logrado llegar a un locus amoenus secreto. Para llegar a él han cruzado las montañas de la locura y han navegado por el lago Estigia, guiados por los experimentados barqueros Vasudeva y Caronte. Han cruzado como algunos de sus grandes maestros del Hades, maestros como el Somo Poeta y el fiel líder de los troyanos y fundador de Roma. Han llegado a ese lugar especial, ahora dialogan en torno a una fogata, han leído el texto de la problemática a la que se enfrentan y en este espacio existencial se expresan varios criterios. Clara Clarividente ha expuesto lo siguiente: igual que en el momento de venir al mundo, al morir tenemos miedo de lo desconocido, pero el miedo es algo interior que nada tiene que ver con la realidad. Morir es como nacer, es solo un cambio. Alexei Ivanovich exclama: sepan que no he olvidado absolutamente nada, pero lo he alejado todo de mi cabeza por un tiempo, incluso los recuerdos, hasta que haya mejorado radicalmente mi situación. Entonces verán y resucitaré. Harry Haller se queja: ¿cómo no voy a ser un lobo estepario, un ermitaño desgreñado? Estoy hundido en este mundo cuyas metas no comparto, cuyas alegrías no me atraen. Daniel Ignacio pone la pausa a las quejas y con voz reflexiva cuestiona: ¿amicus es el que ama? Les pregunto, ¿por qué estamos aquí? El ambiente se queda en total silencio por un momento. Por amor, responde Yeonya e Inseo, con lágrimas en sus ojos y aún con algunas heridas. Por amor, responden los amicus de las Américas. Por amor, cantan y saltan los tres espíritus de la Navidad. El lugar ameno se llena de entusiasmo. Hasta el perro Barrabás da alaridos de optimismo. Tanta era su emoción que se comió al cuervo de un solo mordiscón.
El gordo Chesterton ríe a carcajadas, luego prueba la sopa de soja y nos recuerda que todo es posible para el amor, que no hay mejor oráculo que aquellos libros que don Domingo para nosotros escribió. Lean todos los días de la semana, celebren la alegría del amor todas las noches. Una vez más, una lectura más. Nevermore, no dejen de leer nunca más. Muchas gracias. Qué bonito, Bravo, Alexi, bravo. Wow. Oh, muy bien. excelente. Aparte que has combinado a todos los personajes de las lecturas y la profundidad del escrito, no, no estoy un poco sin palabras, realmente qué bonito todo lo que se ha suscitado, ¿ah? Qué bonito, qué bonito. Y todo el mensaje que lleva de fondo, muy esperanzador. También me he sentido como en la novela, ¿no? Luchando unos contra otros, ¿no? El caos contra el orden. Al final, el amor ahí triunfando, ¿no? Barrabás comiéndose al cuervo. Al cu- Qué bonito este. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, Alexis, en primer lugar, para felicitarte, ¿no? Y yo lo poco que conozco del Junco, ¿no? Porque en realidad yo me integré este año, pero hay una pasión por aquellos que organizaron esto, ¿no? Esta comunidad de lectura, y uno de ellos es Alexis, y por supuesto Dani y otras personas más, ¿no? Pero creo que en el escrito de Alexis está ese mensaje, ¿no? El mensaje de esta comunidad con otro nombre, con el nombre que él le ha dado, ¿no? De estos amicus, ¿no? Que están luchando contra todo, ¿no? Y ahí junto lo que dijo Dani, ¿no? Ya relacionado con la pregunta, ¿no? ¿Para quién escriben los autores? ¿No? Y yo partí del hecho que los autores son buenos autores, o los escritores son buenos escritores, ¿ya? Pero para que esto funcione, los buenos escritores tienen que encontrar buenos lectores, porque si no, la cosa no funciona, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho de lo que ha mencionado Alexis, como tú dices, están entrelazados los personajes de los 13 libros que se han leído aquí, ¿no? Y por más que no estuve en todos los libros, yo he estado de Han Kang, ¿no? Por ahí los conocí, ¿no? Después he estado, ¿no? Lo de las montañas de la locura, etcétera, ahí, ¿no? Pero están los personajes, ¿no? Que están desde los otros autores, por supuesto, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que está reflejando en este escrito es muy profundo, ¿no? Y complejo, ¿no? O sea, que es complejo, ¿no? Refleja la razón de ser del grupo y de lo que se quiere lograr, ¿no? O sea, esta república de la amistad, esta república de la lectura, eh, buscar lectores informados, ¿no? Personas que disfruten de lo que leen, que interioricen, que difundan lo que leen, intercambien ideas, ¿no? Y no es esa competencia, como tú mencionabas, Dani, también en algún momento, de cuántos libros leemos, ¿no? ¿Quién lee más, ¿no? Yo he estado también en un curso hace poco y me encontraba con algunas personas que ya arrasaban con todo lo que habían leído, ¿no? No, y este no, ya lo leía, ¿no? No, ese sí, pero no me gustó, ¿no? Entonces yo dije, gustar o no gustar, eso no significa nada, ¿no? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Y es válido, ¿no? Entonces yo pienso que en este escrito, ¿no? Que ha hecho Alexis, va todo este quehacer que nos mueve a seguir luchando por sacar adelante a la comunidad y lo que significa, ¿no? Entonces, ojalá que podamos seguir, ¿no? Todos tenemos nuestra vida, nuestras cosas y hasta donde se pueda, yo me comprometo a seguir apoyando a la comunidad de lectura y te felicito, Alexis, por eso, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Sí, realmente he tratado de hacer una alegoría utilizando esto de la criptografía, que en sí es el arte de ocultar en códigos, en claves. Creo que la comunidad de lectura del Junco estamos ya desarrollando un lenguaje propio, una cultura propia en donde el que ha leído los 13 libros, esta pequeña alegoría la va a entender claramente porque se acuerda de los personajes, sabe esas palabras en latín lo que significa, empezando del mismo amicus que Daniel, desde los inicios del Junco, nos ha ido mostrando el significado del amicus, ¿no? Que es el que ama. Todo el texto tiene un significado oculto, un lenguaje propio nuestro del Junco que nace de la lectura de los 13 libros. Ciertamente esta criptografía a veces se vuelve compleja, que muchas veces no es en sí complicar la lectura, pero sí como nos enseñó Chesterton, indagar, investigar. Si es que yo me pondría a poner la cita bibliográfica o los significados de todas estas dos páginas. Sería mucho, pero más bien esto se deja a libre elección del que quiera, por ejemplo, investigar qué es esta palabra, quién es este autor, cuál es este personaje, qué es lo que en sí yo creo que Chesterton también nos motivó a vencernos a nosotros mismos, a decir que sí podemos entender muchas cosas más, aunque de primera entrada parezcan complejas. Entonces la alegoría y los símbolos, estos personajes se pueden simbolizar en conceptos abstractos por medio de la historia, de la poesía, pero ciertamente estamos enfrentándonos, descubriendo, creo yo, un lenguaje y una cultura propia de nosotros del Junco que es divertido. O sea, el perro Barrabás de Isabel Allende, del libro que leímos, La Casa de los Espíritus, se come al cuervo del poema de Edgar Allan Poe, que se gozó sobre el busto de Minerva. O sea, es como un jugar con los personajes. Y para como concluir la idea, esto maravilloso que concuerdo mucho con Mariana, alguna vez decíamos en el Junco, es un lugar donde los muertos resucitan. Y aquí se dan vida a los autores muertos, a los protagonistas, a los personajes muertos. Todos toman vida aquí y nos divertimos de esa manera y les escuchamos y jugamos con esto, ¿no? Es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Alexa, nuevamente. Qué bonito. Y qué bonita palabra usado jugar, ¿no? Qué lindo juego hacer esto, ¿no? Qué lindo juego. O sea, es una cuestión muy divertida también porque nos vamos a ir dando cuenta que siguiendo el proceso también de lectura se van a ir quedando los personajes, queramos o no queramos, ¿no? Es decir, lo de Chester no se nos va a olvidar. Yo les aseguro que no se les va a olvidar. Después de esta lectura no se les va a olvidar. Y yo creo que eso también has traído hasta Harry Haller, que lo leímos desde 3 años y todo viene tan vivo, ¿no? Qué bonito. Adelante, Mariana. Alexis, felicidades. De verdad, primeramente cuando nos hace cerrar los ojos y respirar, es una gran técnica para poder concentrarnos y ubicarnos en la historia, más que visualizar algo, ya visualizarlo internamente, más que leerlo. Me ha gustado muchísimo lo que has hecho. Y luego he logrado viajar contigo y tu historia por todas esas obras que han leído. Yo digo, ¡ay, han leído El Cuervo! Han leído Allende, ya. Pero me integro en esta obra, pero me ha encantado el humor que has usado, las referencias, incluso tú mismo te has mencionado al junco de alguna manera indirecta, una alegoría. Me ha gustado mucho y creo que nuevamente Chesterton estaría sonriendo, fumando un puro y sonriendo, lo logré, ¿no? Así como dijo Jorge en la anterior participación mía, lo logré, porque de eso se trata, que no la obra, que no quede nada más en papel, que la convirtamos en algo nuevo y que la interpretemos las veces que queramos cuando regresemos a ella. Y eso es lo que el Junco busca también al escuchar voces distintas en momentos distintos de nuestras vidas, con las edades que tenemos cada uno, con los contextos en los que nos desarrollamos cada uno en cada país, en cada momento, en cada etapa. Entonces no vamos a interpretarlo igual.
pero el humor es tan interesante también porque nos haces captar la historia. Yo me reía cuando hablabas del perro, sí, sí conozco a los personajes y sí lo entiendo muy bien. Entonces, has hecho un homenaje al Junco y a las obras leídas, a los propios personajes, a sus vivencias, a la muerte, a todo, la muerte que no es muerte en realidad, que es solamente un traspaso. Entonces, estamos yendo a otros límites ya, estamos viajando a lugares distintos y de verdad te agradezco por eso. Gracias por este viaje, Alexis. Muy buen trabajo. Muchas gracias por tus palabras, Mariana. Gracias. Hola, Alexis. Adelante, mamá. Sí, agradecerte, Alexis, porque ha sido como Chesterton lo hace, ¿no? Con un tanto de humor también, al mencionar personajes reales y sobre todo esta parte de los amicus, ¿no? Que es tan característico del Junco, entonces tú hablas de ellos. Y me ha gustado mucho este tema de la amistad y del amor, ¿no? Que los libros de eso es lo que hacen, unirnos en amistad, en amor. Y eso hemos visto a lo largo de este tiempo, que la comunidad nos incentiva bastante a la lectura, pero también a una lectura más vivida, más saboreada, y eso es lo bonito. Entonces, Alexis, muchas gracias por recordarnos a todos los autores, libros, personajes, y también has mencionado frases que se dicen en los libros, y esto es muy bonito, ¿no? Entonces, eso es, Alexis, muchas gracias por hacer una recopilación de todo lo que hemos leído. Muchas gracias, Eli. Sí, muchas gracias. Tú estás desde el segundo libro, me parece, desde La Metamorfosis o El extranjero, ¿verdad? Sí, desde el segundo libro. Ujú. Ajá, Creo que comenzó con el extranjero, me parece. Uno de los dos fue. sí, Ujú, genial, genial. Ahí también estaban ujú. ellos. Yo Muchas recuerdo, gracias. yo recuerdo los dibujos, es más, aquí tengo. Hizo el tremendo regalo de darle al Junco uno de los primeros dibujos de la Metamorfosis, donde él estuvo, miren esta maravilla que dibujó Ricky. ¿Viste aquí? Pégale un poquito más, tal vez. Hay que Ahí, agradecer ahí. a Gregorio Sanz. No se No te se te escucha. escucha, no se te escucha. Mejor, mejor para que Sí. vean el dibujo. Ahí se ve bien. Muy bonito, ¿no? Sí, es hecho por Ricky Vázquez, que está por acá también. Ese fue el producto final de la metamorfosis de Franz Kafka, me recuerdo. Sí, Ricky, lo que siempre le decimos, guarden todo lo que hagan en el Junco. Yo me encantaría que todos me pudieran enviar, yo los tengo, no saben cómo los cuido, pero envíenmelo por correo o por WhatsApp. Siempre los productos los tengo archivados, todos realmente los que han presentado. Y algún rato en físico se abrirá la galería del Junco, sí o sí, y expondremos todo, todo, absolutamente todo. Será una maravilla realmente. Así que bueno. Gracias, Alexao, por también facilitar todo esto. ¿Ah? No sé gracias. si alguien más quisiera comentar algo para ir cerrando. Dani, tu producto antes que se haga más tarde. No te Tenemos que hacer escapas. el cierre también. No, el mío es algo muy sencillo. Bueno, voy a pasar entonces a presentarles. Es algo muy sencillo, la verdad. Me hubiera gustado elaborar algo mucho más grande. Sin embargo, me he detenido mucho a contemplar el libro. Les voy a comentar un ratito antes de compartirles pantalla. Yo les había comentado el día martes, me parece que es un libro que yo lo he leído muchas veces porque ha sido uno de los pocos autores, y en este caso libro que me ha sacado de la soledad por un lado, y por otro lado me ha quitado toda mirada pesimista del mundo, ¿sí? Con Chesterton, para mí ha cobrado como fuerza la vida cotidiana, que a veces me costaba tanto y que con él ha sido como reivindicar justamente el valor que tiene la rutina,
el valor que tiene la contemplación de lo cotidiano y no solamente el valor, sino lo importante que es vivir lo cotidiano con sentido, con felicidad, con alegría y más todavía que eso cotidiano aleja el mal del mundo. Entonces, me da mucha esperanza saber eso, ¿no? El saber que no se necesitan grandes acciones para dejar una huella, sino que es muy importante que lo que hagamos, sea lo que sea que hagamos, lo hagamos con sentido y con alegría, que no es estarnos riendo todo el día, sino realmente sentir que la vida tiene muchas cosas por las cuales alegrarnos, ¿no? Y yo la verdad es que en el capítulo en donde encontramos a Zayn con esta espada que es disparada y que es quebrada y con el faro, ¿no? Que es en el fondo el único objeto que logra alumbrar y con el que logra revelarse quiénes son en realidad, porque recordemos que estábamos en esa persecución terrible, ¿no? Y al final es el faro el que termina haciendo que, y el discurso que tiene alrededor de este faro, Sain, termina haciendo que se den cuenta que también es detective, el secretario y él también, y bueno, se reconcilia el mundo, ¿no? Porque recordemos que ellos pensaban que el mundo fue tomado por Domingo, que todo el mundo está en contra. Bueno, ahí el mundo se reconcilia. Y en el fondo veo que Sain es un mitologema, llega a ser un mitologema. ¿De qué? Del héroe. Es un arquetipo de héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque Sain me va a dar todo a cambio de qué? De nada. Y ese es el héroe. Ese es el héroe que nos han dado desde la Ilíada y la Odisea, que hemos venido recorriendo durante toda la historia de la humanidad. El verdadero héroe es aquel que se entrega al bien de la comunidad quizás sin ver sus frutos, porque el héroe al final no termina viendo lo que ha creado, lo que ha hecho, quizás sin recibir la recompensa crematística, instantánea, momentánea, pero que tiene sentido, está cargado de sentido. Entonces, para mí, Saim es un arquetipo de héroe. Y me parece que faltan arquetipos en la sociedad actual de héroes, o que no sé si faltan, sino que no están siendo democratizados. No hay quien nos digan que hay héroes, ¿no? Hay héroes y hay imágenes de héroes que nosotros podemos seguir. Entonces, bueno, eh, esa reflexión que les digo ahorita es lo que más tiempo me ha tomado, más que el producto artístico, ciertamente, y lo que les voy a presentar es algo muy sencillo, pero es un poema dedicado a este arquetipo de héroe que es Sain, de una persona que eh, quizá no ve nada al final del túnel, porque en el fondo, si nos podemos ver, la historia terminó con Sain caminando, en el fondo parecería que no hubo una gran lucha, que todo fue un sueño, pero no. En ese sueño se encierra el arquetipo del héroe, ¿no? Este héroe que quizá nos está faltando. Hay un librito de Rollo May hermosísimo eh, sobre los mitos y lo que comienza diciendo es que la sociedad clama, grita por mitos, por verdaderas figuras que nos hagan sentir quiénes somos, nos devuelvan a la humanidad. Bien, en ese sentido entonces, un pequeño poema muy cortito. Intenté hacer tercetos. Los tercetos parecen sencillos, pero son muy complicados, me han dificultado mucho. Pero ahí está el reto. El reto también es bonito. Espero que haya salido por lo menos decente. Así que bueno, les leo sin más preámbulos del poema. Se llama Sain, mitologema del héroe. Un epílogo, ¿no? De la misma obra de Chesterton. ¿Ves esta linterna? Gritó Sain con voz terrible. ¿Ves esta cruz grabada? ¿Ves la luz interior? No la grabaron, no la encendieron ustedes, sino hombres mejores que ustedes, hombres capaces de creer y obedecer. Son los que torcieron las entrañas de hierro y preservaron la leyenda del fuego. No serás tú, caminante incierto, quien luego de cruzar los montes encuentres el amplio mar abierto. No serás tú, sembrador de flores, quien en la lucha del desierto cultives insignes honores. Y a otro de luces cubierto se alumbrará con antiguos amores del cielo que ahora está abierto. No serás tú quien mida la verdad por la victoria visible del esfuerzo, ni por la prisa ciega de la ciudad. Mas recuerda que hubo uno con paso despierto, que alzó espada y linterna en la mano, frente al concilio del caos encubierto. Rieron sombras del orden humano, jurando que el mundo era un engaño cierto y que el bien no tenía soberano. Él vio en la noche que el mal presume de ser más fuerte cuanto más incierto, pero huye cuando una luz lo alumbre. Y supo entonces, sin ver el premio,
que el bien se cumple aunque quede oculto como un mandato antiguo y serio, porque el mundo es más bueno de lo que aparenta, y aun cuando el justo combata solo y cansado, cada acto fiel sostiene lo que se sustenta, y Dios ríe en secreto ya disfrazado. Bueno, ese es el poema. Espero que les haya gustado. Muy bien. ¡Bravo! Sí, qué lindo, Dani. Gracias, sí. Y refleja o intenta reflejar un poco el tema del héroe, ¿no? Creo que Simon es en cierto sentido como les decía, un prototipo de héroe, ¿no? Que lucha y bueno, iba en ese episodio, ese episodio para mí revela todo, ¿no? Iba a morir, no estaba ya dispuesto, pero para defender, no sé, no un ideal, sino una verdad, creo yo, ¿no? En fin, bueno, eso. Adelante, Jorge. Claro, bueno, eh, voy a retomar lo que alguien dijo cuando hice mi presentación, ¿no? Esos poemas, ¿no? Bueno, lo que yo hice es nada, pues, ¿no? O sea, de lado, en verdad, Dani, es maravilloso lo que has hecho, ¿no? Y tercetos, pues, es complicado, ¿no? Hay unas reglas y cosas, ¿no? Es que por eso alguna vez conversamos que íbamos a tener como un taller de poesía, no sé si no me equivoco, ¿no? Porque eh, para mí la poesía es muy compleja, ¿no? Porque no solamente es transmitir algo, una idea del poeta, ¿no? Sino como la arquitectura de los versos, ¿no? Ya hay una belleza en las cosas que se dicen, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Y me ha quedado el último terceto que fue el cuarteto, ¿no? Lo que lo que sustenta lo que se sostiene. Ah, sí, sí, sí. Por favor, no sé si me podrías comentar eso tan profundo. Sí, bueno, el último, justamente primero pasando de la parte más estructural, claro, tiene que terminar con un cuarteto para que la rima quede completada, porque si no, un terceto quedaría solo, porque la rima es el terceto A, B, A, pero resulta que cuando se acaba el poema queda A, B, A y el B queda suelto. Entonces, para que no quede suelto, se remata con un cuarteto, para que quede A, B, ¿no? Y ahí ya queda completado y la estructura es un todo, ¿no? Y bueno, básicamente es un juego de palabras y tiene que ver justamente con una idea que yo tuve justamente de en dónde se sostiene la verdad de algo, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que siguiendo a Chesterton, la verdad se sostiene en lo cotidiano, en lo evidente, en el sentido común. Entonces, el juego de palabras un poco trataba, no sé si lo logró, creo que fue más confuso que llevadero, de indicar eso, ¿no? Las cosas sustentan en lo que se está sustentado, es decir, en lo común, ¿no? No hay a dónde dar mucha vuelta, ¿no? Es decir, es como un juego de palabras que trata de decir, ¿qué es el lápiz? Bueno, un lápiz. No le demos más vuelta, ¿no? Vamos al sentido común, volvamos, ¿no? Y eso remata con Dios. Yo creo que Dios en su paradoja es el sentido común de Dios, misterio y realidad, ¿no? No sé si te respondí, Jorge, discúlpame por la confusión. No, me pareció muy interesante. Y bueno, después de haberte leído y con esto termino, creo que solamente me voy a dedicar a la fotografía. No, la poesía también. Gracias, Jorge. Adelante, Vale, un Alexis. Oh, abrazo. mamá, sí, sí. Bueno, Dani, como siempre tú, nos encantan las poesías que tú escribes, ¿no? Gracias. Em, sí, para mí también la poesía es difícil, ¿no? A veces de leerla y de escribirla me parece aún más, pero cuando te escuchamos a ti es como que todo está en rima, todo es como tiene mucha belleza, ¿no? Y a mí me encanta esto que dices, que haya uno con un paso despierto. Ujú, Y esto es importante porque imagínate que eso es lo que necesita la humanidad, gente con paso despierto, que esté atenta.
que sepa ver las cosas, como tú dices, ¿no? O sea, que sepa amar lo cotidiano, que sepa amar la vida. Y dice, él vino en la noche, pero dio como una luz, así le entiendo yo, ¿no? Cuando tú hablas de la poesía. Viene en la noche, pero nos da la claridad, nos da la luz del entendimiento. Y esto me parece tan bonito, esto que mencionas, que el mundo es más bueno de lo que parece. Es tan esperanzador realmente, es lo que Chesterton nos transmite con el libro, ¿no? El optimismo, la esperanza. Y, y al último terminas diciendo que yo sentí así como que hasta Dios se alegró, hasta Dios se contentó. Sentí eso, ¿no? No sé, no puedo repetir las palabras literalmente, pero ese fue el sentimiento. Entonces me ha gustado mucho, Dani, muy, muy bonito. Y no sé, pues aprovechar también, yo no hice el producto artístico, pero sí quería ver, no sé, expresar un poco las ideas o las emociones que me han dado este libro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha transportado mucho a escenarios espectaculares, a paisajes maravillosos, ¿no? Y filosóficos también. Me ha enseñado que de los miedos se aprende porque podemos ahí superar los momentos difíciles, que en la vida hay muchas veces perseguidores y perseguidos, y que esto es parte del universo, es parte de la vida, es parte de lo que vivimos, que en medio del caos el humor es la parte del ser humano y que hace más llevadero el camino. Este sentido del humor a mí me ha parecido increíble porque en medio de todo, de toda la persecución, siempre Chesterton busca un momento para alegrarnos, ¿no? Para sacarnos una sonrisa. Entonces, en medio de toda esta confusión, siempre está ese buen humor y yo creo que eso no debemos perder. Em, y para mí es una novela donde la inocencia siempre sale a brote. En todo el relato yo siento esa inocencia, ¿no? Es como un niño, Chesterton, yo le veo así. No sé, ese es el sentimiento que me da a mí. Ujú. Eso, muchas gracias, Dani. No, gracias a ti, mamá. Y muy bonito lo que compartes, también te agradezco mucho. Y con esto último que dices, ¿verdad? Para Chesterton, la infancia era el lugar feliz, ¿no? E independientemente de las vivencias que hayamos tenido, es el lugar de la inocencia, en el buen sentido de la palabra, pero también del descubrimiento, de la emoción por el mundo, ¿no? De lo nuevo, que es lo que no se debería perder en realidad. Es el espíritu del científico, Jorge me da razón, ¿no? La curiosidad, ¿no? Que es un poco lo que tiene el niño también. Y la última frase, lo que decía mamá es verdad, si Dios se ríe en secreto ya disfrazado, ¿no? Yo creo que Dios es así, ¿no? Se disfraza todo el tiempo en todo, pero también se ríe, ¿no? Qué bonito. Adelante, Alexis, sí. Dani, muchas gracias, me ha encantado el poema. Estuve ya brevemente analizándole, ¿no? Y descubriendo qué hay detrás de esta rima, de esta métrica que has puesto. Realmente es casi, es perfecta y utilizas mucho la O y la E. La Así, O y la E, vocales abiertas, en donde es como que el héroe está caminando o subiendo algo. Ah, o sea, toma aire y da pasos, toma aire y da pasos. Luego pones acá, eh, no serás tú caminante incierto quien luego de cruzar los montes encuentres el amplio mar abierto. Está trepando para buscar un mar. Luego dice que sembrando flores, quien en la lucha del desierto cultives insignes honores. O sea, estás en un caminar que no es relajado, que está forzado, que estás con sed porque estás en el desierto, que estás subiendo el monte, como dice aquí, ¿no? Entonces, utilizas estas dos sílabas abiertas, la E y la O, y yo le siento como que es ese esfuerzo. Además, casi todas tienen en decasílabo, ¿no? Casi todas están con 11 sílabas, 10 sílabas, que es muy particular en las tercinas. Y ciertamente cuando tú estás escalando una montaña, me gusta mucho esta imagen de escalar montañas, es duro y tú no puedes avanzar muchas veces más de 3 pasos para respirar profundo y otros 3.
O sea, llegar cuatro pasos bien, como te digo, con energía es difícil ya cuando estás por más de los 4000 metros, por ejemplo. Es muy difícil. Entonces me encanta, no sé cómo, bueno, ya es muy tuyo esta parte en la que te inspira a escribir de esta manera, pero yo una breve vista, así como que le entiendo de esa manera. Por eso es el héroe, ¿no? El Ujú. héroe que hace cosas extraordinarias para el bien de los otros y ciertamente tú también eres un buen referente como un héroe, porque detrás de todo esto, lo que hacemos en el Junco, hay mucho esfuerzo, hay mucho tiempo puesto ahí de tu parte. Así que para nosotros también es un gran honor que nos puedas encaminar en esta bonita comunidad y haciendo estas cosas tan bonitas que nos llenan el alma. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti, Alexis, qué bonitas palabras. Dices mucho más de lo que puedo llegar a ser, pero en realidad los héroes que tenemos son unas cosas enormes, así que bueno, qué bueno que podamos llegar a ellos, ¿no? Te agradezco mucho, Alexis, muy, muy amable. Muy bien, vamos a ir terminando. Damián, sí, sí, perdona. Adelante. Hola chicos, buenas noches. Perdón que ahorita no puedo encender la cámara, eh, pero igual quería extenderles mi felicitación a todos los que han presentado su trabajo artístico. Yo estoy igual que tu mami que no hice trabajo artístico, pero es mi primera vez, digamos, en el Junco que me uní en esta lectura justamente también, así como Mariana. Eh, claro, ella mucho más aplicada que yo. Pero en todo caso, sí quería mencionar que, bueno, me han parecido, bueno, no sé si lo había mencionado antes, pero he estado vinculado mucho al mundo del arte, la cultura, y, y lo que me ha gustado de estos trabajos artísticos es que muchas veces en el mundo del arte se busca, siento lo contrario de lo que se ha buscado aquí, o sea, se busca mucho la difusión, el llegar más, a veces es un poco la pomposería o digamos las grandes muestras y cosas así, ¿no? Y en cambio aquí, digamos, hay una comunidad donde se muestran estos trabajos hechos con mucha intención, con mucho sentido, con mucho corazón, con mucho significado, y siento que eso le da mucho, se le da un valor para mí inconmensurable, porque siento que es ahí donde yo encuentro mucho del valor del arte, no en tanto, digamos, como se considera anglosajonamente como una forma de entretenimiento, sino como también lo mencionó Jorge, como una forma de cambiar tu vida también, de ver el mundo también, de ver el mundo de los otros. Y eso se me ha hecho muy lindo, o sea, se me ha hecho muy bonito ver, digamos, sus diferentes perspectivas, todo lo que les ha hecho pensar, todo lo que les ha hecho sentir. Y por eso quería felicitar a Jorge por su fotografía. La verdad es que su trabajo me pareció maravilloso. Felicitar a Mariana por sus acuarelas, su texto del inicio que también muy bello. Felicitar a Alexis por su narración, haciendo, digamos, todas estas alusiones que yo me incluyo en los que no entendí porque obviamente no estuve en todos los textos. Algunos los conozco, pero obviamente no todos. Y bueno, Daniel, obviamente con tu poesía que me pareció increíble también y me parece muy significativo el que se dé en este espacio a veces tan chiquito, pero que siento que tiene mucho valor y en este mundo, digamos, donde se busca la productividad bueno, en el mundo capitalista que vivimos, donde se busca más bien la generación de contenido masivo y etcétera. Siento que el hecho de detenernos a esto, aunque seamos tal vez, entre comillas, pocos, para mí al menos le da muchísimo más valor, muchísimo más valor que eso. Y más allá de que, digamos, podamos pensar en productos artísticos que sí, o sea, digamos, como pensaría alguien que se quiere dedicar a esto más bien el hecho de expresar, siento que le da a veces incluso un mayor sentido, un mayor sustento, un mayor valor. Entonces, eso quería resaltarlo mucho, porque a mí, al menos, esos son el tipo de cosas que busco, ¿no? Entonces, les doy las gracias también por darme esa oportunidad. Bueno, agradecer a Irma también, que es la que me introdujo, digamos, de este espacio un poco, que, que también, digamos, es una persona que considero mucho.
Y hay unas cosas que quería mencionar específicas sobre el cierre del libro, que, o sea, no quiero extenderme mucho tampoco, pero si me permiten, quería compartir unas ideas que me quedaron del final del texto, sobre todo en este tema de... A mí me llamó mucho la atención también esta figura de Domingo. Yo me acuerdo que en las primeras lecturas yo había mencionado que muy posiblemente iba a pasar que se iban a develar todos como policías, o como que íbamos a ver que nadie era lo que realmente se presentaba como que es, o sea, que ninguno era anarquista realmente, ¿no? Yo decía, ¿dónde se sostiene la ideología ahí? Pero eso no sucedió con Domingo, ¿no? Domingo me pareció que era un personaje que finalmente no sé por qué en mi imaginario lo asemejé un poco al profeta, ¿no? Por ejemplo, en Nietzsche, Así habló Zaratustra, hay este profeta, ¿no? Que empieza a hablar, ¿no? Sobre estas cosas, como una especie de profeta, no sé si se podemos llamar profeta como tal, pero hay toda esta simbología y él también cuando lanza sus notitas sentía que había estos significados y a veces sentía que es un personaje que de cierta forma se me escapa en el sentido de que así como se nos escapa muchas veces las profecías, o sea, hay cosas que se dicen y que nosotros no llegamos a entender y que después, digamos, con el tiempo se deveran como profetas, ¿no? Entonces me gustó eso, de hecho, me gustó que sea un personaje que se mantenga como en el misterio, como que no sabemos. Siento que a veces no sabemos si él realmente es alguien que, digamos, está metido en la ideología o no, o está ahí o la trasciende. Entonces, ese misterio, eso con lo que juega, me pareció sumamente interesante. Y me pareció también interesante después la reivindicación del personaje de Gregory, que como que se devela que como que él es el que estuvo atrás, como que él fue el que manipuló toda la situación. O sea, esa fue al menos la impresión que se me dio, tal vez estoy equivocado. Pero me gustó, digamos, que aparezca hacia el final, ¿no? Es como a veces estas películas donde se devela el gran misterio y, "Chuta, y aquí salió Gregory, ¿no? Entonces, esa parte me gustó. Me pareció sumamente interesante como que traer ese personaje porque creo que Irma también mencionó que era un personaje como que se nos quedó ahí, y después dónde quedó, qué pasó con él y, y me pareció una bonita reivindicación de que no estuvo presente, pero realmente estuvo presente como que en las tinieblas, ¿no? Desde la sombra, ¿no? Como este personaje tal vez más oscuro, que a veces se presentaba como que no fuera un verdadero anarquista, ¿no? Pero eso, ¿no? Sí. Sino que sí siento que a veces va más allá también, o sea, va más allá no solo de la ideología anarquista, ¿no? Sino también siento que se plantean todas estas dudas existenciales por todo esto que hablamos que maneja Chesterton, que tiene que ver con la contradicción y demás. Entonces, solo eso quería compartir como eso que me dejó, como esas sensaciones, esas ideas que me dejó. Y tal vez para finalizar, lo único que quería decir era también, quería referirme a este espacio como tal, como el Junco como tal, porque creo que es algo que menciona Alexis también en su texto, digamos, de la creación de este espacio y la oportunidad que nos da de estar aquí y compartir estas ideas, que no son espacios que existen o no son espacios, digamos, en los cuales he visto yo que existe un compromiso como tal, ¿no? Entonces, me da gusto realmente y por eso te felicito igual, Daniel, por este espacio, porque veo que es un espacio donde la gente está aquí desinteresadamente y veo donde no hay pretensiones, donde digamos hay cosas que veo que nacen así como del corazón y estamos leyendo así como que sin presiones. Yo no estuve en dos lecturas, pero igual digamos, estuve escuchando después en la grabación, entonces traté de igualarme y me gustó mucho ese compromiso. Es un compromiso que no se encuentra mucho en los espacios. Hay espacios incluso, digamos, o sea, en el mundo artístico. Y yo a veces he compartido espacios donde a la gente hasta se les paga y la gente igual no tiene el compromiso. Entonces, me parece muy lindo y sobre todo alrededor de la lectura, que es a veces algo que cuesta, digamos, en nuestro contexto, ¿no? Entonces, eso me pareció muy lindo también y nada, o sea, no quiero extenderme más, solo esas reflexiones quería dejarles y agradecerles mucho también por este espacio, por compartir ustedes sus ideas que yo creo que es algo que me ayuda también a aprender, aprendo de ustedes mucho, aprendo todo lo que dicen, o sea, me parece un gran lugar, un gran espacio y les agradezco por darnos esta oportunidad. Eso nada más, muchas gracias. Perdón si me extendí.
No, Damián, todo lo contrario, gracias a ti. Qué regalo nos has hecho con lo que has dicho. Yo también he aprendido mucho de ti, yo creo que todos hemos aprendido. Para mí ha sido un gran regalo tu llegada acá al Junco, los momentos que he podido compartir contigo en los espacios de reflexión han sido muy profundos, tu visión de la vida, por lo que voy como también captando en lo que nos dice, la manera en cómo concibes las cosas, los análisis. Ha sido un bien realmente tu presencia, así que gracias más bien a ti, te agradezco mucho también por sentir esta esencia del Junco que como tú dices está libre de toda pretensión y lo que buscamos justamente desde el inicio fue eso, ¿no? Que es un espacio gratuito, de calidad, de altísima calidad, y que pueda dar una mirada distinta a este mundo tan mercantilista y a veces que vivimos, ¿no? Porque siempre es bueno, ¿y qué saco a cambio, no? Nada, disfrutar, ¿no? Leer porque sí. No, no, ¿y por qué lees? Porque sí. Porque sí. No, no quiero dar una explicación por qué leo. Porque leo, me gusta, soy un ser humano. Por eso leo. Así que bueno, Damián, qué bonito estar contigo acá también. Bueno, para no irme adelante, disculpen por la extensión, pero aquí nos veremos en febrero, así que es válido quedarnos un ratito más. Los que no puedan, como siempre, están en toda la libertad. Pero adelante, Irma. Sí, sí, para no extendernos mucho, Dani, no quería dejar pasar el felicitarte por tus poemas, ¿no? Sí, Yo he estado también en dos libros, en La Casa de los Espíritus y ahora El Hombre que fue jueves, y claro, también tu trabajo y tu poema con el anterior libro también fue muy lindo, ¿no? Y claro, eres bastante joven y digo, bueno, con los pasos de los años, algún rato capaz que vemos un libro de poemas tuyo, ¿no? Entonces, sí, sí, muy lindos tus poemas, Dani, gracias. Igual, gracias Alexis, felicitaciones a los dos porque, claro, el trabajo que hay detrás, yo también lo agradezco mucho, ¿no? La preparación, el objetivo y la visión a largo plazo que tienen del Junco, pues es algo que motiva también para ser parte de, ¿no? Pero agradecerles al final por todo el trabajo que hacen, ¿no? Eso rapidito para no alargarnos. no, gracias a ti, Irma. Todo ha sido un bien y yo creo que el bien se comparte y se expande, ¿no? Eso es lo bonito. Y gracias a ti, Irma, también por expandir ese bien, ¿no? Y traer a Damián y regalarnos su presencia acá. Así que bueno, gracias a todos. Voy a parar la grabación un ratito, me disculpo ya.